Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a una semana más a Buy the Dip Podcast, tu podcast de inversión semanal. Como sabéis, yo soy Martí Alonso y tenemos con nosotros a Albert Mendoza y charlando de minas, porque hoy os vamos a hablar un poquillo sobre cobre, que va a ser un tema realmente bastante interesante, al cual yo ya voy a aportar poquillo. Ya sabéis que las minas no son lo mío, así que los micrófonos se los voy a ceder sobre todo a Albert y a charlando de minas. Y sin más dilación, Albert, ¿qué tal? Y charlando, un placer tenerte por aquí. Hola a todos y bienvenidos a By Podcast una semana más. Como ha dicho Martí, hoy traemos a Amadeo de Charlando de Minas y vamos a hablar, pues obviamente, de minas, de cosas chulas. Y vamos a centrarnos sobre todo en cobre y en países un poquito, bueno, un poquito bananeros, aunque esperemos que las provincias de estos países, de Argentina y de Chile, pues no estén a la altura del país central, ¿no? Y doy la bienvenida a Amadeu. Así que, buenas, Amadeu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, pues encantado de estar aquí y poder compartir este ratito con vosotros. Un placer estar en By the Deep. Una cosa, yo para matizar, yo me voy a referir a Amadeus todo el rato como charlando de minas, para meteros en vuestro subconsciente, que entréis en su canal de YouTube y le empecéis a seguir en Twitter. Así que Amadeus no va a ser esa palabra por mi parte. Yo solo me voy a referir a él como charlando de minas. Perfecto. Vale, pues normalmente ya hemos comentado, comenzamos los podcasts con una pequeña presentación, así que si nos hace ser una amable de hacerte una pequeña presentación para que no te conozca, que eres bastante activo en Twitter y a nivel de podcaster también, pues que te pueda conocer. Sí, pues bueno, yo hace unos años que empecé a intentar investigar un poquito en qué invertir los ahorros, como aquel que se da cuenta de que la jubilación no existirá y que y uno ya no, pues bueno, tiene sus ahorros y considera de que necesita hacer algo para invertirlos. Y estuve mirando un poco en qué invertir, ¿no? Yo de profesión soy químico, entonces todo lo que son ciencias y números se me dan mejor que otras cosas. Entonces, dentro de los diferentes sectores que vi, hostia, cuando vi la minería en sí, vi algo que era relativamente fácil de entender y fácil de entender por varias cosas. Dependiendo de la mina que mires o de si es, digamos, junior, que aún no está construida, los economics per se no hace falta entenderlos muchos. Va a haber deuda sí o sí. Lo que tienes que entender es que se esté gastando donde se tenga que gastar. Y luego ver los resultados de la exploración es relativamente simple. Si la tesis sigue lo que ellos han o piensan, pues los resultados tienen que ir acorde y son resultados numéricos relativamente fáciles de entender. Entonces me metí un poco a esto y desde entonces pues intento pues irme educando lo mejor que puedo y por eso de alguna forma también creé el podcast. Desde hace unos años pues veía muy claro de que no había, ¿no?, ningún tipo de formato, digamos, habitual, semanal, donde se discutiera, digamos, lo que era la inversión en minería o donde se explicara la inversión en minería. Y en cambio había 50.000 en inglés y cosa que me resultaba un poco extraña. Y más porque cuando compartía, digamos, Discord o Twitter o Telegram con otros inversores, veía que había inversores que, pues bueno, aún tenían esa barrera idiomática tan característica de los países hispanohablantes. Entonces tenemos gente de que está traduciendo documentos con Google Translator o que está esperando vídeos de subtítulos en YouTube para entender una entrevista. Pero es que, coño, el CEO es español, ¿me entiendes? Que se llama José García, tío. ¿Cómo puede ser de que no pueda dar una entrevista en español? Y a partir de aquí, pues empezó a nacer un poco la idea y hasta hoy, ¿no?, que hemos podido entrevistar a mucha gente de habla hispana que además normalmente les hace mucha ilusión, mucha ilusión, pues poder venir, sobre todo que luego vamos a hablar un poquito de Marimaca, ¿no? El tío lleva 40 años allí haciendo de explorador y evidentemente ahora es VP de exploración, el que entrevisté, y me decía que en 40 años era la primera vez que lo entrevistaban en español. Hostia, tío. A Sí, lo mí que no me tiene el extraña, ¿eh? sector.
Uy. A mí no me extraña. La pasta no está en español, sino está en inglés, así que no me extraña que todos se adapten a hablar, sobre todo en inglés. Y más en Bueno, un mercado pero tan de nicho. es normal. Piensa que el grueso de inversores en materias primas es Canadá y Australia y un poquito de Estados Unidos. Entonces, yo entiendo que se ha centrado en Sí, eso, pero ahora se empezó a abrir un poquito, sobre todo a nivel retail, el tema sí, de materias primas y en minería. claro. Y somos pocos, porque que hablemos sobre todo de materias primas y empresas mineras, estamos tú, yo, Godás y Mm. pocos más, pocos más. Sí, 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 no, yo puedo entender, por ejemplo, y me encuentro, cuando escribo, digamos, a empresas mineras y les digo si quieren venir, ¿no? Y muchas veces me dicen, es que no es nuestro público target. Pero Claro. a partir de que tú tienes un proyecto minero que, digamos, socialmente es un proyecto de impacto, ¿no? En un país de hispanohablante, donde tienes una comunidad allí detrás, simplemente por el hecho de poder explicar el proyecto que vas a desarrollar, poder decir los beneficios que eso va a traer, poder decir todas esas cosas en un idioma que te pueda entender tu comunidad, ¿vale? Porque si es Bolivia en medio de la selva y no sé qué, y tienes según qué pueblos a 100 kilómetros, pues es muy probable que esos pueblos no, mayoritariamente no te hablen inglés. Entonces, poder tener ni que sea eso para poderlo mostrar, para poderlo enseñar, yo creo que les da mucha visibilidad. Y hay gente pues que lo aprecia y que ve que de alguna forma, como decía Albert, que empieza a ver, gracias al hecho de que puedes invertir mediante teléfono, mediante que el retail tiene un acceso mucho más fácil a los brokers, pues que es más fácil. Imagínate, había gente, ¿no? Empresas en Canadá que me decían, ¿y tú cómo inviertes aquí en nuestra minera? ¿O cómo no sé qué? Digo, pues con Interactive Brokers, desde el teléfono mismo, no sé qué. Ah, desde España podéis invertir. Entonces, no hace falta que nosotros estemos cotizados en Frankfurt para que vosotros invirtáis. No hace falta, señora. Entonces, hay un gran desconocimiento también por parte de las empresas de lo que los retails fuera de Estados Unidos y Canadá pueden llegar a hacer. Sí, a veces me he preguntado por qué hay tanta cotización en Frankfurt con el Mm, poco volumen que hay. Digo, pero total, sí, entiendo que la mayoría, no sé si habrá, supongo que hay países con restricciones que no pueden operar en Canadá o Estados Unidos, pero no sé, al menos desde aquí no tenemos esa limitación y lo mm. veo quizá un poco un gasto innecesario, ¿no? Dentro de la compañía, que quizá tiene sus motivos, ¿no? Para diversificar la cotización o lo que sea, pero siempre me ha llamado la curiosidad. Sí, sí. Y con todo esto, ¿las minas fue el primer sector que te llamó la atención? Porque cuando pensamos en invertir, en componer capital a largo plazo, las minas suele ser Mm, un sector conocido sobre todo por su capacidad de destruir capital más que mm. de hacerlo crecer. ¿Por qué al final decidiste ese sector? Bueno, intenté algunas farmacéuticas que estaban trabajando con cosas de COVID y no fue muy bien, digamos, porque no hice las tradicionales. Entonces, ya estaba intentando invertir en un activo de riesgo, pero eran un activos de riesgos que no entendía, ¿no? Entonces, creo que eso fue un error. Y bueno, no creo, eso fue un error, sin ningún tipo de duda. Y entonces lo que intenté hacer es algo que pudiese entender que no sea, digamos, lo que yo estoy actualmente trabajando como para diversificar dentro de ese rango. Y entonces allí, pues bueno, fue de los diferentes sectores que logré entender de forma más fácil cómo funcionan. Y al entender de alguna forma cómo funcionan, sí que tienes el vaivén, ¿no? de la volatilidad del sector. Pero bueno, decidí un poco tirar por aquí, intentarme especializar por aquí y la verdad que muy contento de alguna forma con la evolución como inversor que he realizado en este tiempo. Pues ya sabéis, todos los inversores que tengáis el coraje de invertir en minas y que seáis hispanohablantes, pues pasaros por su canal, que la verdad es que es muy chulo. Tiene entrevistas a gente muy top. Ha traído gente de Adriatic, ha traído gente de empresas de plata, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, recuerdo que lo publicaste por ahí. Miradlo porque realmente os va a interesar.
Y en esta charla, si os parece, pues vamos a tocar un poquillo más sobre el tema del cobre, en el que, bueno, estás actualmente bastante invertido y que, según tu opinión, pues es una tesis ganadora a largo plazo. No sé si nos podrías comentar un poquito también, así para los que seamos un poco cortos al principio, ¿por qué crees que el cobre va a funcionar en los próximos años? Y por qué es interesante mirarlo. Sí, a ver, yo creo que el cobre, ahora digamos el cobre y yo estoy en una dicotomía, ¿no? De alguna forma el cobre siempre se ha ligado a lo que es la bonanza económica, ¿no? En el desarrollo y que por lo tanto siempre en épocas de prosperidad y de crecimiento económico pues ha ido bien, pero todo pinta en que nos estamos acercando a un tipo de tiempo en que esto no será así. En que, pues bueno, es seguramente una de las recesiones más anunciadas de la historia y que parece que no termina de llegar, pero a mí se me hace muy complicado que puedan subir los tipos de la forma en cómo lo están haciendo, la velocidad que lo están haciendo. Y he llegado a ver pues que pueden subir hasta los 6 puntos o cosas de esas así, y que eso no provoque una crisis o una recesión. Y si eso fuera así, evidentemente China va a tirar mucho, pero al final nosotros también compramos de China, ¿no? Entonces va a ser muy complicado que el cobre no se resienta de eso. Pero si apostamos más a largo plazo, el cobre está todo ligado a lo que es la electrificación, ¿no? Y para mí es una de las tesis más seguras a la hora de jugar la electrificación. Seguramente tanto el cobre como el estaño, ¿vale? El mercado del estaño es muy pequeño y casi todo el mundo pues conoce las 2 o 3 minas que hay, siendo realmente una única la importante. Pero en cambio, en el caso del cobre, pues el market cap del cobre es mucho más grande y hay muchas más empresas y zonas por las cuales se puede invertir. El cobre, digamos, en la electrificación lo que implicará es que habrá un gasto mucho más alto del cobre que hay actualmente. Entonces, por ejemplo, los coches eléctricos tienen 3 veces más cobre que un coche normal. Todo lo que son energías renovables, todo lo que es molinos de viento, todo lo que es placas solares, todas esas cosas llevan muchísimo más cobre, digamos, que cualquier central de carbón o de gas o de cualquier cosa de esas. Entonces, nos vamos a ir hacia un tipo de mundo en que la electricidad per se o la electrificación de todo va a ser fundamental, o nos están obligando a ir a algo así, ¿vale? Ya no es que yo piense de que esto es lo más eficiente, que podemos discutirlo si sí o si no, ¿vale? Y al final para mí ah, estamos empujando todo un poco hacia atrás, ¿no? No vamos a poner gasolina a los coches, vamos a generar electricidad, pero si esta electricidad no se genera de forma verde y sostenible, pues no va a poder ser realmente realmente para lo que queremos, ¿no? Que es el cambio climático, etc. Pero es que con placas solares y molinos no llegamos y queda ver todos esos residuos cómo se hacen, ¿vale? O sea, vamos tirando todo para atrás. Pero la verdad es que los gobiernos están empujando hacia esta dirección. Entonces, si vamos hasta esta dirección, si no hay un cambio de rumbo muy pronunciado, parece que da igual, tardarán más o menos, ¿eh? Pero hasta, por ejemplo, China también quiere que para 2035 casi todos sus coches también sean eléctricos. Por lo tanto, parece que nos vamos hacia esa dirección y por lo tanto va a promover un incremento sustancial de la demanda de cobre. Y creo que esa es la base fundamental de la tesis. No se está invirtiendo casi en exploración, casi no hay nuevos descubrimientos y se necesitan si eso va a seguir ese rumbo.
y si no, la única cosa que se puede hacer, tanto para promover la exploración como para disminuir esa demanda, es que el precio del metal a medio largo plazo suba. Y ya está, es así de fundamental. Sí, la tesis en general, esta de los gobiernos impulsando el cambio, bueno, la transición y todo esto, para mí es una de las principales ideas de que van a hacer que las tesis en inversión en materias primas sea ganadora. Porque de forma lógica podemos deducir a ver, o al menos en mi opinión, yo creo que va a ser un fracaso y no es algo realista, pero lo van a impulsar de todas formas. Por lo tanto, si nos posicionamos en el sector, por ejemplo, tanto de materias primas como de metales, como el petróleo, con las valoraciones que están, sabemos que si sale cara y nos sale a transición, que yo apuesto que no va a salir, vamos a ganar, porque van a subir los precios de la energía y ganaremos dinero. Y si sale cruz, que por arte de magia lo consiguen, seguiremos ganando porque los precios de metales van a tener que subir tanto para cubrir esa demanda que si estamos invertidos en el sector, pues vamos a ganar dinero en sí. Así que al fin y al cabo, el gobierno pues te está dando esta opcionalidad. Claro, yo opino muy igual que tú, Albert. Digamos, tenemos que los gobiernos fuerzan eso y lo están forzando en no favoreciendo a la inversión en petróleo y en gas, ¿vale? A la vez, parece que no quieren, ¿no?, inversión en uranio, pero realmente para mí, o sea, deberías de haber promovido las centrales nucleares para luego poder generar energía verde y así poderla aprovechar toda la electrificación, ¿vale? O sea, eso sería lo lógico, no al revés. Y luego tenemos todo el aumento, ¿no?, del gasto de cobre debido a pues, coches eléctricos y todo. Que puede que estemos en un intermedio de pues todos los coches van a ser eléctricos o híbridos, eso incrementará el cobre, pero no se va a poder eliminar de todo el petróleo ni el gas, porque claro, si no, con los molinillos y las placas solares no llegamos y tal, pues seguramente vamos a llegar a algo así. Pero si llegamos a algo así, es lo que te dices, tanto el petróleo estará carísimo porque no se habrá descubierto, como el cobre estará carísimo porque vamos a tener que consumir mucho más. Entonces, creo que a medio plazo, y da igual, me puedes poner 5, me puedes poner 10, nos podemos ir a 2050, da igual. Si sigue así, es que no... Y tiene que haber un cambio de rumbo de 180, para que haya realmente cambios. Sí, un cambio muy fuerte. De hecho, uno de los puntos también, que esto lo comenta bastante Green and Rosenzweig, no sé si te lees los informes trimestrales, supongo que sí, que son muy... A mí me gusta mucho la lectura de estos. Hablan sobre todo de uno de los factores fundamentales que va a impulsar la demanda de cobre, ya aparte de todo este impulso gubernamental, es el tema de la electrificación de India y también de África, porque ahí tenemos gran cantidad de personas que van mejorando su nivel de vida progresivamente y India, que es un país con la población prácticamente, aún no, pero casi como China, el nivel de capacidad de instalación de cobre que tiene realizado en su red eléctrica es que es nefasta. O sea, hay aldeas que no tienen, no tienen electricidad y eso en ningún país desarrollado pues es concebible. Entonces, a medida que aumente el nivel de vida, la capacidad instalada de cobre ha de ser mayor. Y si encima le sumamos la demanda que puede venir por el tema de transición energética, puede haber un colapso muy potente en la demanda. Sí, estoy preparando una presentación para los locos de Wall Street, un poco hablando también de electrificación, y es que lo que dices es que es brutal, porque hay fotos, ¿no?, del planeta Tierra con todas las luces encendidas, ¿no?, como si todo fuera de noche, y ves África y casi no hay. Y miras lo mismo de que cuánto internet realmente hay de acceso en África y tampoco hay mucho. Entonces, en el momento en que ese continente, que recordemos es el único continente que realmente está creciendo mucho en cuanto a población, o sea, todos los demás nos estamos envejeciendo y no están naciendo suficientes niños, pero en África eso no es un problema. Entonces, cuando todo eso llegue, vamos, es que la necesidad energética, la necesidad de electricidad, la necesidad de cobre, etc., va a ser brutal. Y lo más probable es que todos esos países, porque van a necesitar financiación y todo, no les dejen pasar por otro sitio que no sea el aro, digamos, de la electrificación, de un futuro sostenible y verde y no sé qué, y los van a ir a forzar a ir por allí.
Yo quizá en ese último aspecto no estoy tan, no coincido tanto, porque, por ejemplo, yo creo que quizá la parte más avanzada, ¿no? de lo que podría ocurrir en África lo estamos viendo en India, que está en un nivel de renta pues un poco superior, pero ya incluso desde parte del gobierno y tal, creo que se impulsa más la necesidad nacional, al fin y al cabo, de conseguir energía, que de hecho lo comentó creo que el ministro del país, de que ellos no van a dejar de quemar combustibles fósiles porque tienen que tener energía para seguir mejorando el nivel de vida de los ciudadanos. Porque al fin y al cabo, incluso esto yo creo que lo veremos en Europa. En el momento en el que el nivel de vida comience a bajar y la gente se empieza a dar cuenta de, oye, que esto de la ecología está muy bien, pero tú estás dispuesto a que tu sueldo compre la mitad de cosas que estás comprando ahora, creo que ese Sí, pensamiento quizá ecológico va, bueno, pero, ecológico entre comillas, pero, ¿no? Puede ir pero cambiando también. ¿sabes qué va a pasar, Albert? De que al menos aquí, en Europa, estamos tan endeudados que el FMI te va a decir o cumples esto o no te renuevo la deuda. O, ¿sabes? Y entonces va a haber un momento de que para tener acceso al crédito va a ser solo si cumples ciertos estándares. Y entonces allí va a pillar la mayoría de países. A no ser de que todo, ya te digo, si todo va por los aires, si Estados Unidos evidentemente se pone de culo y de todo, pues entonces las reglas del tablero van a cambiar. Pero si no, y empieza a haber países de que intentan hacer eso, les van a cortar el grifo. Y la mayoría de países están endeudados hasta las cejas. Entonces va a ser muy complicado, creo, para ellos poderse saltar si se va con este rollo. Y No una sé. pregunta, el tema de, o sea, tenemos la parte de África que uno puede comprar más o menos, que va a consumir más o menos carbón, pero a futuro yo creo que es bastante obvio que sí va a ser más, la pregunta es cuándo, pero a medio plazo no ves como por ejemplo China, que es uno de los grandes consumidores de, del Cooper, no me sale ahora en Cobre. español, eso, cobre. Ves que, claro, la burbuja inmobiliaria en China es más o menos clara, ha empezado ya Mm. a explotar. Si China deja de solicitar tanto Cooper, no me sale en español, no sé por Cobre, qué. cobre, Eso es eso, cobre. cobre. Bueno, le digo Cooper y ya está. Si deja de consumir tanto Cooper, claro, ¿hasta qué punto se vería afectada la demanda a futuro? Sí. Aquí tenemos dos puntos, ¿no? Sí que es verdad de que China no, o sea, China es el mayor importador de cobre, ¿vale? El mayor productor es Chile, Perú, ¿vale? Toda esa zona de Latinoamérica. Pero luego casi todo se exporta a China siendo el mayor. Y allí eh, China es el mayor en cuanto a refinerías, China es el mayor en cuanto a purificación del metal y luego ya si acaso se reparte. Lo que sí que es verdad es que China consume mucho, uno evidentemente por todo lo que es construcción y todo eso, pero también porque las fábricas de Occidente se encuentran en China. Entonces, allí se fabrica todo y luego se exporta otra vez aquí, ¿no? Todos los electrónicos, todas las cosas se hacen allí. Entonces, vamos a ver. Lo otro aspecto que pienso en China es que China al final es una dictadura. Las dictaduras caen cuando la gente está mal. Si hay una crisis muy galopante, puede tener pues, revueltas, puede cambiar el status quo. Ya se vio un poco con lo del coronavirus, que ahora cuando la gente ya estaba hasta los mismísimos, entonces cambiaron de un día para otro sus políticas, ¿no? Cuando se empezaron a quejar. Entonces, me cuesta mucho creer de que alguien que está acaparando tanto poder y de un país que quiere llegar a ser, pues, o está siendo la competencia de Estados Unidos y quiere cambiar el orden mundial, se puede permitir una crisis como la que aquí hemos conocido. Entonces, no sé si va a haber esa crisis y si va a afectar realmente. Porque cuando, por ejemplo, con lo de Evergreen, pues bueno, sí que han petado cosas, pero no ha habido una mayor crisis, no ha habido un Lehman Brothers, no,
no ha sido tan profundo. Entonces, creo que lo van a manejar de alguna forma u otra como para que no afecte. Con el tema de China también estamos viendo que están cambiando la política monetaria, tengo entendido, que entra en una fase más de política monetaria más laxa, porque ya han visto este problema quizá que tienen y bueno, están buscando la forma de impulsar la economía. Mientras aquí en Occidente estamos con una política monetaria más restrictiva, pues ayer con la reapertura y con estos problemas están apostando, yo creo, por lo que tengo entendido también por impulsar el crédito y bajar los tipos de interés. No estoy seguro, es lo que he estado leyendo, pero tengo entendido eso. No termino de verlo el tema de la parte de la demanda. Pero bueno, al final lo que es importante es siempre la oferta. Y has comentado que la gran mayoría de la oferta está en Chile y en Perú era. Pero ¿qué es Martí, lo que no terminas de saber de la demanda? ¿Qué es lo que te falla a ti la tesis? ¿De que no se va a producir, digamos, de que realmente toda la transición energética simplemente es un bluff y que al final se va a echar para atrás? No, o sea, no es en esta parte. Vale. Es en la parte de, oye, que las cosas malas suceden, aunque China eso le suponga un coste, lo que comentabas, pues bueno, de inestabilidad. Al final yo creo que las crisis suceden y no gustan a nadie, pero no es cuestión de que quieran o no, o que vayan a dejarlo o no, es cuestión de, ¿y si pasa? Sí, ¿sabes? no, pero al final también estamos hablando un poco en lo mismo, ¿no? Que lo hablamos al principio del episodio, de si pasa también en Europa o Estados Unidos, ¿no? De que puede haber también una crisis aquí. Entonces, para mí, esta tesis tiene riesgo a corto plazo, porque para mí, sobre todo Occidente y también seguramente en China, puede haber, ¿no?, esta recesión económica. Entonces, si esto sucede, el precio del cobre va a bajar sí o sí, pero sí o sí. Pero la pregunta es, ¿esto a medio plazo cambia las cosas o no? Si las cambia y entonces decimos que la transición ecológica, energética o lo que fuera no se va a llevar, si vamos a volver a los coches de gasolina, si va... Todo eso, pues la tesis en sí del cobre no se aguanta. Y entonces tenemos que ir a una tesis de petróleo porque no se está explorando o de gas porque no se está... Pero si creemos de que a medio plazo o largo plazo es... O sea, que a partir del 2030, 40, 50 no va a haber más coches de combustión, de que vamos a seguir viendo cómo se ponen molinos y así para generar energía solar, pues entonces la tesis del cobre, ni que sea a medio plazo, tiene sentido. Sí, al fin y al cabo, estos son tesis de inversión, ideas de inversión que se basan en oferta y demanda en una tendencia estructural. O sea, es como el petróleo al final. A nivel coyuntural, si hay una crisis, ¿te va a bajar la demanda? Sí, pero que baje el precio solo va a hacer que el problema sea más grave una vez pase la crisis, porque las crisis pasan también. Entonces, si es con un horizonte temporal, pues algo que va a ocurrir en el largo plazo. Puede que sean 5 años, puede que sean 2, si hay una crisis puede que sean más, pero al fin y al cabo son tendencias estructurales, que pueden tener sus problemas coyunturales, pero la tendencia es clara y la tendencia a la electrificación es bastante clara de forma general, tanto por transición ecológica como por simple desarrollo económico de los países. Se tiene que electrificar y es algo que, bueno, ningún país civilizado y desarrollado pues puede tener, como por ejemplo, como he dicho, India, pues que solo tienen un transformador en toda la aldea. Que tienes que enchufar el iPod de 2010 ahí a la Plaza del Pueblo. O sea, eso no es algo viable. Yo lo que veo que aquí hay una cuestión al final de invertir en cobre, ahora sí me ha salido la palabra, es depende de lo barata que estén las empresas, porque claro, sí, a largo plazo tú puedes tener la tesis intacta, pero si a medio plazo hay, pues bueno, una crisis y claro, se te tumba la demanda, cae el precio, entonces las empresas lo que van a hacer es diluir a saco, destruir valor, endeudarse en malas condiciones, etcétera, etcétera, y ya puedes tener razón que tu tesis dentro de 7 años de que el cobre va a subir, pero
que depende de lo baratas que estén las empresas, pues yo creo que va a ser una buena idea, ¿no? Así que si te parece, charlando de minas, hablamos ya un poquillo sobre compañías en particular. Sí, claro que son, sí, claro que sí. Pues empezamos con Enjex, si te parece que la presentación mola un montón, la de No Guts, No Glory. No Glory. Sí, esto es el viejo de los Lundin, que era su frase. Tiene un libro con este título, si no me equivoco. Y bueno, la familia Lundin en sí es uno de los pioneros en cuanto a exploración en Latinoamérica, cuando la primera... creo que fueron las primeras minas de oro en Ecuador que hicieron ellos en Lundin Gold, y luego ya desde hace unos años han sido unos pioneros en exploración en Argentina, cuando Argentina pues era, y a ver, sigue siendo, ¿no?, un poco chicharro en cuanto a economía, pero en épocas muy, muy malas suyas, pues es cuando empezaron a ir allí y a trabajar. Básicamente, en cuanto a cobre, a mí me gusta hablar un poco de distritos, ¿no? Porque hay diferentes zonas donde son, pues bueno, se encuentran anomalías minerales muy, muy fuertes, y en cuanto entonces las empresas que están alrededor de esas anomalías pues tienen muchas opciones de llegar a conseguir depósitos interesantes. En cuanto a empresas singulares, en la FinTuit española, por ejemplo, se habla mucho de Ivanhoe Mines, ¿no?, que está en África, y que evidentemente es una gran empresa, un gran productor, y que va a seguir creciendo. Pero aquí nos centraremos un poco más en algunas empresas tanto que están explorando y algunas que están desarrollando. Si Albert, pasas a donde hay el mapa, ¿vale? ¿Sí? De esa presentación, aquí, ¿vale? Aquí es el distrito de Vicuña, ¿vale? Que es un distrito que se empezó a explorar ya hace como unos 20 años por los Lundin, luego cambió de manos, pero los Lundin volvieron. Y hay 3 empresas que domina el grupo Lundin, que serían José María, Filo y Los Helados. Entonces, estas 3, digamos, hacen lo que es todo el distrito de Vicuña. José María está ya a punto de producir, está en pleno desarrollo, casi finalizando producción. Y teóricamente la misma producción que vayan sacando de José María va a financiar el desarrollo de Filo del Sol. Y con eso también van a seguir explorando, digamos, los helados. A día de hoy, digamos, si miráis las tablas que van saliendo de diferentes resultados de exploración, diferentes noticias de drillings de cobre, por ejemplo, hay un perfil que me gusta bastante, que no sé si lo conoces, Albert, que se llama Miner Deck, que va sacando cada semana y cada mes pues los top drillings que ha habido por diferentes metales. Sí. Filo casi siempre está arriba de todo, porque es que saca unos bichorracos impresionantes. Son cosas en cuanto a grado de cobre que es inimaginable a muchos otros sectores. Unos grados buenísimos y con un strike muy, muy grande. Entonces, es realmente un proyecto enorme y un proyecto muy, muy goloso. Estamos hablando de que al final es una exploradora que está a precios de billón, ¿vale? Entonces es muy, muy grande el depósito que están allí intentando sacar. Para mí el problema de Filo es realmente cómo se va a montar esa mina, porque si buscáis fotos, es que están, ves, el depósito es que es enorme. Y además en Filo es que no es que solo es cobre, sino que también sacan plata, también sacan oro, no sé, es como la panacea en cuanto a depósito. El gran problema está encima de una gran montaña. Yo en su momento entrevisté hace unos meses a uno de los geólogos que descubrió, o que fue de los primeros en descubrir aquí, que trabajó con la familia Lundin. Y tenéis que pensar de que si ellos paraban las máquinas un momento, se les congelaban las máquinas allí arriba. Y tenían que... Claro. ¿Cómo? Se les empezaban a congelar y tenían que calentar las máquinas para poder seguir trabajando. Y
bueno, era muy, muy complicado y tenían, evidentemente, hace 20 años no podían estar trabajando todo el año. Creo que ahora tampoco, pero hay la posibilidad de poderlo hacer. Pero bueno, se tienen que ir haciendo turnos en los cuales la gente se va calentando también. Bueno, las condiciones Es muy, una muy pasada. malas. Ahí Entonces, te tienen que ver la película de Viven, la que se estrena en sí, los sí, sí, Andes. sí. Eh, Y quería comentar, ahora que estamos hablando de Filo, mm, de que, bueno, para empezar, voy a ir pasando las diapositivas en general de las presentaciones de las empresas que hablemos, por si alguien quiere pausarla, que pueda ver pues las imágenes. Perdón por interrumpirte, pero es que he visto sí. estos drills de Filo Mm. y era para que la gente apreciase pues lo que es una locura de drills. Por ejemplo, 1300 metros a 1,3% de cobre. O sea, eso es una locura, básicamente. Claro, es que estamos diciendo un drill que tiene más de kilómetro o casi kilómetro y medio, ¿sabes? Donde más de un 1 y pico % de cobre equivalente. O mira, arriba del todo tienes ese de casi 1 kilómetro, 800 y pico, con 1,8 de cobre. Es que son cosas que es alucinante, ¿no? Hay muchas minas de cielo abierto y tal, de que con 0,5 o 0,7% de cobre ya funcionan, ya es económicamente viable. Es evidente que aquí estamos hablando de que estamos arriba de una montaña, que el desarrollo va a ser muy complicado, etc. Pero es que mirad el tamaño de qué es eso, ¿eh? Es que es algo completamente increíble y va a ser realmente una obra de ingeniería mayúscula que creo que va a marcar un antes y un después, porque si ese depósito se logra minar, tal y como lo están haciendo, si consiguen poder hacer una mina económicamente viable, que evidentemente los grados ya de por sí lo dan, va a permitir que esa tecnología se reproduzca en otros sitios donde a día de hoy se cree que es impensable, ¿no? Poder llegar a minar. O va a poner en valor proyectos de exploración que a día de hoy se consideran que son tecnológicamente inviables, ¿no? Sí, de hecho, así para expresarlo en términos de oro, un 1% de cobre, más o menos, ¿cuántos gramos de oro calculas que sería? Me parece que son quizá un par de gramos de oro. Sí, sí, yo te diría, lo primero que me ha venido a la cabeza es 2 gramos, 2 gramos Mm. tonelada. Y más con la revalorización del cobre. Pues claro, imaginaros, porque a veces cuando hablamos de cobre o esos tipos de metales cuesta más imaginárselo, ¿no? ¿Cuánto vale esto? A veces hablar en gramos de oro es más sencillo, que la gente quizá tiene las minas de oro más a la vista. Pues claro, imaginaos, 1 kilómetro con 2 gramos de oro por tonelada. O sea, esto es una locura. Sí, O sea, sí, sí, sí. es una locura. Es una concentración increíble. Pensar que es que hay minas de oro que así a bulk, que con 0,5 pues son explotables fácilmente. Mm, mm. Para montar la mina, pero imagino que van a necesitar construir muchísima infraestructura, que si carreteras, calentadores, que lo que habías Sí, comentado, sí, a más o ver, Hostia, menos cuánto. mirad aquí las imágenes estas. El tamaño del yacimiento en Manhattan, en Londres, en Toronto. sí, es que es una pasada, es una pasada, es una pasada. Am, Aquí tienen ciertas ventajas, ¿no? Porque ellos, como empresa, ya no Filo, sino lo que son los Lundin, eh, están buscando de desarrollar todo el distrito, ¿no? Y por lo tanto, hasta buscar centro de operaciones para todas las minas, para todo el desarrollo, van a tener que hacer muchísima inversión. Esto está clarísimo. Pero creo que muchas de esas infraestructuras que van a terminar creando les van a servir para el desarrollo de las 3 minas. Por lo que va a ser menos de lo que nosotros Mm, nos podemos llegar a pensar. mm. Aquí tenemos un poco los números en sí, ¿no? Que está poniendo, que evidentemente hay muchos drillings de últimos que no están incluidos aquí, pero bueno, un after tax de un 22% no es
un gran resultado. ¿Sí? No, Sí, sí. porque para mí, si no llega al 30, no es algo que realmente me Sí. mire. Pero estamos hablando de un depósito de que es para hacer historia. Es simplemente para hacer historia. Entonces, yo creo que el desarrollo de esto va a ser muy complicado, pero creo que estar aquí mientras hay todo el desarrollo es increíble. Tenéis que mirar que a día de hoy estamos más cerca de lo que son 4 dólares la libra de cobre, 1.800 de oro, 26. Estamos más en el tercer caso, que sería como un 34,6. Entonces ya empieza a ser bastante interesante. Y si no me equivoco, el NPV que ahora está no son 2,6 billion, creo que está a 2, pero lo digo de memoria. Entonces, si los precios siguen altos, ¿vale? Va a forzar al desarrollo de este monstruo. Y esto realmente a precios altos puede ser una muy buena jugada para alguien que quiera pues, estar en lo que es seguramente el mejor depósito de todos los tiempos. O sea, imagino que aquí tu tesis para jugarla es decir, yo no voy a esperar a que se termine de construir toda la mina y empiece la producción, sino mientras se está realizando todo el desarrollo, la aguanto. Cuando lleguen los precios altos, pues al ser tan jodidamente grande, lo más probable es que alguna de las empresas grandes termina por adquirirla, ¿no? Imagino que va No, por ahí no, los tiros, ¿no? no creo que vaya a ser. O sea, mi manera de jugarlo es quedarme mientras estén perforando, mientras estén Ujú. ampliando recursos. Cada vez que sale un drilling de estos, salen, pues, como lo que ha dicho o ha mostrado Albert, ¿sabes? Ujú. 1 kilómetro, medio kilómetro, no sé qué. Eso, evidentemente, cada vez que hay unas news, dispara cotización, ¿vale? Ujú. Es así, porque son resultados muy, muy buenos y se considera que el depósito sigue creciendo. Entonces, mientras estén perforando y estén haciendo eso, voy a estar dentro. En el momento en que vea que el precio del cobre se dispara o que vea de que ya se van a poner en serio en todo lo que es construcción, Ujú. creo que es momento de salir y esperar de alguna forma a ver si realmente Ujú. es viable, ¿no? Evitar la curva de la SOM, la caída Sí, esta, ¿no? sí, yo creo que aquí el peligro en la curva de la Son es muy grande, porque es algo que no se ha hecho nunca de esta forma. Entonces, los unknowns son muchos, que evidentemente durante la curva de la Son puede bajar a un precio muy, muy interesante por mucho de que luego hayan sobrecostes, luego hayan cosas. Entonces, creo que puede llegar a pasar y puede ser un momento de volver a reentrar. Pero bueno, solo hace falta ver la gráfica, que animo a todo el mundo que lo vea, desde el momento en que se Justo lo estaba descubrió. viendo, ¿eh? Y da miedo. Claro, hubo un momento en que ves un salto para arriba Sí. y es en el momento en que hay un drilling donde demuestran que eso va a ser un depósito algún día, ¿vale? Entonces, en ese momento, la percepción del mercado cambia y la empieza a ver con otros ojos. Y entonces a partir de aquí es cuando durante todo este bull market que hemos tenido, digamos, el último año el cobre ha ido subiendo, bajó, Ujú. digamos, en todo lo que es octubre, noviembre, porque se parecía que iba esa recesión, pero bueno, ahora vuelve a arrancar con fuerza, ¿no? Para Para el que que, no, bueno, para el que no para, lo haya visto, que he intentado buscar a ver si estaba en la presentación, de las Mm. pocas empresas que no ponen su cotización cuando sube tanto en la presentación, básicamente se fue de $1 en 2020 a 20, o sea, un por 20. pero es brutal, ¿eh? O sea, el crecimiento de lo que comentaba, de la primera subida de cuando presentaron el drill viable, pues pasó de estar más o menos a los 3 y pico a irse a más de 9. O sea, es que es como para, joder, Y así los Lundin se forran. nada miedo. Sí. Esta me da rabia, yo le tengo manía a estas empresas, o sea, lo voy a confesar aquí en el En podcast. directo. Sí, aquí, lo voy a confesar. Yo cuando empecé con las materias primas, me empecé sobre todo a mirar las del grupo Lundin y he estado en varias del grupo Lundin. Y estas son algunas que estaban. Y digo, ¿esto qué mierda es? Ahí en medio de la montaña de Quechua, que no tiene no tiene nada, algún drill y tal. Y después lo ves en retrospectiva y dices, hostia,
qué tonto que fui hace 4 o 5 años que vi de la existencia de estas empresas y cometes errores de omisión a veces, que bueno, que es normal y tampoco es que Es me... parte del aprendizaje. Sí, no es que me esté fustigando, ¿no? Pero siempre lo ves y dices, qué rabia, ¿no? Y esta es una empresa que conozco desde hace pues mucho tiempo, desde que empecé a mirarme el grupo Lundin. Y bueno, pues un por 20. A ver si, ojalá mi cartera se hubiese hecho un por 20, tendría un Lambo ya. Pero... La verdad que, a ver, uno, ¿no? En esto, y Albert, creo que estarás de acuerdo. Hay familias, ¿no? O hay directivos, hay grupos de que es que trabajan muy bien y casi todo lo que tocan lo materializan. Hay otros que es todo lo contrario, ¿eh? Que son unos vendehumos y todo lo que tocan se va al garete, ¿vale? Pero hay otros, como es el grupo Lundin, que todo parece que lo hace bien. Ahora vamos a ver, porque ahora son los hijos, ¿no? O los nietos del No Guts, No Glory, porque digamos, el padre murió hace un año, creo, más o ¿no? menos. Sí, o 6 meses o algo así. Murió hace relativamente poco. Y entonces ahora son los hijos los que llevan todo. Entonces vamos a ver cómo lo terminan generando, ¿no? Bueno, Pero yo yo creo creo que que a la sangre. una de las estrategias creo que es interesantes es, claro, ellos, todo este distrito, ¿no? José María ya han visto que es económicamente viable, están ya haciendo todo lo que es la mina y va a entrar en producción dentro de poco. Filo la van a desarrollar y mientras tanto van a seguir explorando en los helados que ahora están mirando todo lo que es Portocliff, que debería salir en los próximos días, lo más seguro, resultados, ¿vale? Y si os fijáis, digamos, lo que están mirando es toda esta parte que es como intermedia entre los helados, José María y Filo, como para Sí. intentar llegar a generar todo como si fuera un solo distrito, ¿no? Su ambición como grupo Lundin es tener todo este triángulo entre las tres empresas, digamos, hecha, ¿no? Como un único. Y esto puede ser realmente muy interesante y puede ser una buena jugada el hecho de estar en Filo y repartir ganancias hacia los helados o moverse, ¿no? Cuando uno ya se ha cansado de esos buenos resultados de Filo, pues pasarse a una empresa más pequeñita en cotización donde debería centrar la atención cuando la curva de la SON de Filo ya no sea interesante para el inversor, que es un poco lo que ha pasado con José María. José María pues se fue desarrollando y cuando ya no había noticias porque se estaba haciendo todo lo que es la mina, pues toda la atención se centró en Filo, ¿no? Entonces puede ser una buena jugada para continuarla. Yo lo que no entiendo es cómo no han hecho todavía un ETF del grupo Lundin, porque la verdad que sería bastante interesante. Si alguien quiere montarlo y pone capital, Sí, lo porque montamos. además tienen petróleo, tienen oro, o sea, Sí, sería muy tienen interesante. diamantes, tienen una de diamantes también, creo. Sí, Carelia, ¿no? Sí. Carelia Tobacco, no es de diamantes. No, Y no Carelia, perdón. No, que tiene un nombre así, la de... Ahora no me acuerdo cómo se llamaba la empresa, pero bueno, si vamos a hablar un poquito de NGEX y de los helados, este es puramente exploración, ¿no? Sí, sí, esto es puramente exploración. Tienen, digamos, buenos resultados. No son tan llamativos como son los de Filo. Pero bueno, el problema, digamos, es que el grupo Lundin en sí no tiene la atención centrada ahora aquí, ¿vale? Sí que es verdad de que ahora van a intentar esto de Puerto Cliff, donde si Puerto Cliff da mineralización, el valor de AMG se puede disparar simplemente por el hecho de demostrar de que no son tres empresas separadas, sino que va a ser un único distrito el que van a llegar a realizar. Y esto como empresa y como grupo es muy importante, pero ha recibido mucha menos atención porque tiene el gigante al lado que es Filo. Y yo considero de que, bueno, sí que ahora puede marcar un antes y un después, depende de lo que salga de Puerto Cliffs, pero a partir de aquí ya va a haber, va a seguir seguramente centrando toda la atención Filo hasta en el momento en que pues, se decida realmente construir, parar los resultados de exploración y entonces ya se irá más para aquí. Pero si ves la tabla de atrás que ponías,
0,69, ¿vale? Ujú. Pues bueno, es un tipo de grado mucho más usual, ¿no? O un Sí, kilómetro, bueno, es un kilómetro a 0,69, es que no, bastante buen drill. es un buen drill, ¿vale? No es kilómetro y medio 2%, ¿vale? Que era lo otro, o 1 punto no sé qué, pero claro, si estamos hablando de un kilómetro a 0,7, pues es un muy buen drill. Entonces, Ujú. creo que significa que toda esa zona de Vicuña es que realmente es la panacea. Entonces, estar allí de una forma u otra, creo que para alguien que quiere invertir en cobre, pues puede ser muy, muy interesante. Ujú. Martín, la empresa es Lucara, no Carelia. No sé por qué me ha salido Carelia. Porque te Eh, gusta Canelia. sí, tendré que fumar ahora para que suba la cotización. Y bueno, con esto vamos a hablar de la última empresa, Amadeu, Sí. Marimaca. Marimaca. Marimaca es, os lo he dicho porque es todo lo contrario a Filo, a NG. O sea, es un proyecto de cobre en el cual pues tiene un grado mucho más bajo, ¿vale? Estamos diciendo de que hace unas semanas sacó su mejor drill y el grado era 0,78, ¿vale? O sea, Ujú, no estamos en los grados ni en la cantidad de material como tiene Filo, pero la construcción de esta mina tiene que ser lo más fácil que hay en el mundo. Es más, Marimaca es considerado uno de los últimos grandes descubrimientos de cobre, ¿vale? Y lo que tiene es que es cobre, que es básicamente óxido de cobre, por lo tanto los costes para sacarlos son muy pequeños. Están cerca del mar, utilizan agua del mar para alimentar la mina, por lo tanto no necesitan agua de boca. Van a construir una, diría, planta fotovoltaica para que sea cobre verde, por lo tanto permitirá que el cobre sea más caro. Tienen un circuito para poder hacer el cobre de alta pureza, de cátodo, por lo tanto venderse mejor. Están en un desierto, en una zona, digamos, que bueno, tienen infraestructuras cerca, pero no están cerca de poblaciones que les puedan molestar. Bueno, marcan como todas las cosas para demostrar de que eso será de alguna forma una mina y lo será relativamente pronto. CAPEX muy bajo, donde se paga, no sé El si es ratio bastante bueno también. donde se paga más o menos, no sé si era en 1 o 2 años. Bueno, creo que marca muchos tics de... bueno, pues este es Sergio Rivera, es el que entrevistamos en el programa. Marca muchos tics de un proyecto que no tiene el excitement que tiene otros proyectos, donde no saca drillings que hacen caer la gente de la silla, pero que en un bull market de cobre, ante la necesidad de cobre, pues aquí dan un cobre que cumple con toda la ESG que se quiera, donde va a ser muy barato de sacarlo y donde no vas a tener los problemas de infraestructuras y de desarrollo que sí que vas a tener con los otros. Ujú. A Esta me veces, gusta mucho más, ¿eh? Y además es más pequeñita también, o sea, y más por una tesis en lo que decíamos, pues bueno, que si baja el cobre, pues te la pegas. Pues yo prefiero pegármela con una que sea más o menos segura, porque es que la otra Philo Mining sí es brutal, pero bueno, si el cobre se la pega fuerte, tú te la vas a pegar mucho más. En cambio, esta, pues bueno, si es además low cost, ya lo he visto Sí, antes en la presentación, esto que pero, estaba pero cerca de... Martí, Dime. ¿qué estás diciendo? Pero Lo estoy diciendo yo, sí, 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 justo. Pero es que mira, tienes ahí que lo que decías, lo de las plantas de agua, bueno, que si las carreteras, pero, el puerto, joder. pero invirtiendo en Neonode y en Fannie ¿me vas a venir ahora con cosas seguras? No vengas haciendo mining con una Justo, en Next Gen. Deja esto justo. para la gente safe y los value.
No, esta me la quedo yo, ¿eh? Esta me gusta mucho más que la otra. Tal vez porque no estoy convencido de la tesis del cobre a largo plazo, así que miro de ir más a seguro que no tener el gran pelotazo. Imagino. Si te vas, había una diapositiva donde había el depósito y el último drill estaba como casi al final, creo. Se ve como una patata rosa aquí, más a la izquierda. Aquí. Si ves este MAT 22, este es Ah, el mejor drilling que ellos han sacado, ¿vale? Que está con esta inclinación, está y bastante fuera. profundo y aquí es donde ellos consideren, ¿veis? Hay una línea de alguna forma que pone el 2022 MRE Pitch Shell, ¿vale? Esto es lo que ellos consideran que será la Open Pit, ¿vale? Será su depósito con las reservas que han calculado. Entonces, claro, este último drill está por debajo de las reservas y es el que tiene el mayor grado. Entonces, es lo que dicen de que están encontrando el centro de la anomalía. Entonces, si eso es verdad, esto puede indicar de que una vez hayan sacado esta capa, que ya son económicamente viables, digamos, abajo debería haber Además, más y de mayor grado. Entonces, y que seguramente van a seguir poder explotando vía Open Pit, porque ya habrán abierto pues todo lo de arriba. Entonces, creo de que aunque sea algo más pequeñito, aunque sea pues no tan excitante como lo otro, este último resultado también da esperanzas a que el depósito sea mucho más grande de lo que realmente nos pensamos que puede ser. Bueno, las pero, empresas aburridas suelen dar buenos resultados, ¿eh? y esta me imagino que para que se llegue a perforar el MAT 22, pues tienen que pasar antes unos 5 o lo que sea de años, con lo cual No, aún, o no, menos. yo creo que menos, porque um, no sé si ya estaban en feasibility, o sea, además la infraestructura era relativamente barata. No sé si el CAPEX, lo dijo, ahora no quiero decir, pero no sé si eran 200 millones o 300 millones como mucho, era relativamente poco y se paga relativamente rápido, entonces yo creo que no van a tardar tanto tiempo realmente en ponerla. Además, al ser un open pit, es mucho más fácil. Necesita, sí, la infraestructura para procesarla, pero la mina en sí es ir sacando. Esta Aquí me tiene gusta algo muchísimo que, más, ¿eh? aquí tiene algo que no me da confianza. Mm. Sí, cuando hacen un drill de estos, si la empresa no te pone en la presentación Open at Deep, es que no da confianza, por favor. O sea, ¿qué empresa minera no te pone siempre Open abierto and deep. Open at Deep y de forma longitudinal? O sea, está abierto en todas las direcciones, por favor. Pero bueno, nada, tiene buena pinta, ¿eh? Lo digo de broma, pues si alguien no lo entiende, es que es una cosa de poner las presentaciones, que el Sí, depósito sobre está todo abierto. cuando ya se les termina el dinero, ¿no? Y no pueden demostrarlo, Open at dicen Deep. open in all directions. No sé, en el último programa del podcast vino Sargento y él la Jaime. modeló y la verdad que los números como inversor cuadran muy bien. No para hacerse un por 10, ¿no? Evidentemente, pero sí para ser una inversión y más teniendo en cuenta de que estamos diciendo que es muy probable de que el depósito siga abierto y que los recursos realmente que haya pues sean mucho mayores de lo que a día de hoy nos pensamos. Si tuvieses que Perfecto. elegir una de esas tres empresas o una única empresa de cobre para tu cartera a 5 años vista y no la puedes vender, ¿cuál, Tampoco cuál presiones, tío. sería? Venga, va, pero un poquito de. Si no la puedo vender, yo haría Marimaca. Bien, estoy contigo. Si no la puedo vender, porque creo que en menos de 5 años, Filo ya la están intentando construir. Entonces yo me sorprendería de que siguen perforando tan a saco. Y NGX no la veo, o sea, sin los resultados de Portocliff que van a sacar, pues no sé qué tan. No, esta es más segura, digamos. Ujú. Vale. Para Lambo Puente, pues te diría el NGX, ¿sabes? Hmm. Pero
para tener seguridad de que, que va a ser seguro una mina y te va a estar produciendo y tienes una upside dentro del mismo depósito sin gastar mucho y no sé qué y que no van a ampliar y tal. Para mí, Marimaca es de las cosas más seguras en cuanto a creer de que eso va a ser una mina sin muchos problemas. Vale, genial. Y con todo esto, y para ir terminando el programa, no te robamos más tiempo, quería ver si es posible que para los oyentes que ahora están y que han aguantado hasta el final, si les podrías dar algunos consejos de cara a que ellos pues analicen sus propias compañías de cobre, mineras, exploradoras, algunos consejos a la hora de mirar estas compañías, así digamos algunos pequeños requisitos, digamos. Bueno, no creo que las empresas de cobre sean diferentes de las empresas de plata o las empresas de oro, ¿no? Al final, todas las empresas mineras tienen un poco las mismas red flags que tú ya vas diciendo en, en tu canal. Entonces, para mí, tampoco creo, y esto es un poco a veces contradictorio, pero a veces tengo la sensación de que muchas empresas mineras tampoco hace falta analizarlas tan a fondo para saber de si van a ir bien o van a ir mal. Porque el subyacente es tan importante a veces de que se hacen unas coyunturas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, sí que podemos modelar pues Marimaca, ¿no? Y podemos sacar un valor. Y en el momento en que está, pues tiene sentido hacerlo. Pero este MAT 22, si realmente hay aquí más cosas abajo, es que va a ser la bomba esto y va a cambiar completamente. Además, cuando me gusta más saber de alguna forma que ese proyecto es viable, ¿no? Y que tú lo ves de que todo lo que te cuentan tiene cierta lógica y que ves de que las cosas que ellos van diciendo las van haciendo, que debería ser lo lógico, pero muchas veces no es así. Tú ves, sin poner un ejemplo que todo el mundo conozca, ¿no? Adriatic Metals, pues te dicen todas las cosas que están haciendo, te van diciendo pues los problemas, si hay algún retraso, pues sabes muy bien por qué es ese retraso y todos los tiempos se van cumpliendo. No hay gastos que salgan de la nada. Entonces, cuando ves proyectos así, ¿vale? Que los grados son buenos, de que la exploración va bien, de que ves de que tienen potencial de seguir creciendo, pues esos son los proyectos que uno puede estar tranquilo. Marimaca es uno de ellos. Marimaca es una empresa que puedes comprar y que puedes estar tranquilo de alguna forma, como Adriatic. Para mí Adriatic o yo que sé, que tú también la tenías en su momento al ver GoGold, si son empresas de esas que caen o te bajan, pero no tienes la sensación de preocuparte. Ha bajado seguramente porque la plata ha bajado seguramente pues porque hay algún tipo de retraso, porque hay un poquito de ruido, pero eso se va a corregir. O sea, cuando Adriatic estuvo tan baja hace, no sé, 6 meses, un año o algo así, yo en ningún momento sufrí. O sea, eso va a terminar siendo una mina, pues ahora la cotización está deprimida. Si mi cartera considero amplío, pues amplío y ya está. Lo que sí es la gente, lo que tiene, el mayor consejo que creo que puedo dar, y que esto es en general en toda inversión, pero creo que es más específico en minas, es tú entras por una razón en una empresa. Pues yo entro en Marimaca porque considero de que eso va a ser pues una mina de cobre y entro por eso y el upside del potencial por el MAT 22, por ejemplo. Vale. Si tú solo entrases, por ejemplo, por el upside del MAT 22 y en los próximos drillings no sale ese upside, pues tienes que vender. Y tienes que estar atento a cuándo se produce eso o si la empresa va a buscar eso. Porque si tú estás para eso y la empresa no lo busca o no se cumplen, pues no haces nada allí dentro, ¿vale? Entonces, que la gente tenga muy clara el por qué, si está en una desarrolladora, que son de alguna forma las empresas que para mí
y por la entrevista que hicimos con Albert, pues son las que más seguridad a uno le dan, pues que cumplan todo lo que van diciendo, todos los tempos, que no se desvíen en cuanto a gastos y que se cumpla la tesis que de alguna forma uno ha entrado por eso. La verdad es que te los compro bastante todos, ¿eh? Por no decir todos, obviamente. Pues bueno, pues con eso terminamos el programa de hoy. No sé si quieres decir algo de despedida, Amadeu, pero para nosotros ha sido un placer que vengas a pasar aquí y a compartir pues, tus conocimientos con el público. Así que muchas gracias por estar aquí y espero que a todos pues, os haya gustado esta pequeña entrevista y presentación sobre el mercado del cobre. No, para mí, pues un placer agradecerte tanto a ti como a Martí la invitación y poder estar en vuestro programa. By the Deep es un podcast de referencia que cuando empecé, pues lo escuchaba y para mí estar aquí, pues es un placer y poder hablar un poquito de una de las tesis que en per se más me gustan y hablar un poquito de empresas y tal. Pues para mí es simplemente charlar con vosotros un honor. Nada, que la gente que esté interesada de alguna forma en conocer empresas, en hacer esto, aparte de Albert, que es un crack y una referencia, pues tenéis el podcast de Charlando de Minas, donde intentamos de alguna forma dar un poco de educación sobre el sector, de presentar cositas, entrevistar a gente que normalmente no se la entrevista en español y poder dar ese conocimiento a la comunidad. Pues muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer y yo la verdad es que he aprendido muchísimo, sobre todo los que no entendamos de minas, yo creo que os habrá resultado un programa muy didáctico y muy ameno. Y sin más dilación, Albert, despides como siempre el programa. Nada, pues muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Recordad dejarle un me gusta, un like, compartirlo con la gente que más odiéis, porque si se meten en minas sin saber, pues seguramente pierdan dinero. Y vosotros pasaos por el canal de Charlando de Minas para aprender a invertir y ganar mucha pasta, ¿de acuerdo? Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente y recordad, buy the dip. Adiós.